Apreciados hermanos de las asociaciones Metropolitana, del Bajío y Azteca, y también de las misiones Mexiquense y Valle de México, les damos la bienvenida a nuestro miércoles de oración y también reciban un cariñoso saludo. Estamos viviendo una situación inédita. Sin embargo, sabemos que la palabra de nuestro Dios dice que nuestro Señor Jesús prometió que allí donde 2 o 3 estuvieran reunidos, allí iba a estar Él presente. Así que hagamos nuestra esa promesa de nuestro Señor. Oremos unos por otros, estudiemos también la palabra de Dios. Y en estos días vamos a estar teniendo, en estos días que estamos encerrados por la contingencia sanitaria y que no podemos asistir a nuestros templos, vamos a estar teniendo los días miércoles y viernes a las 7 de la noche las transmisiones de estos temas y los días sábados a las 9:30 de la mañana, en tanto la contingencia todavía permanezca. Anhelamos que esta situación pronto cambie y que podamos ya saludarnos fraternalmente unos a otros, pero mientras esto pase, recordemos que nuestra iglesia siempre está al pendiente de nosotros y que cada uno de los días oramos también por cada uno de los miembros y todas las situaciones que los miembros pasamos. Así que les extiendo la invitación para que permanezcamos fieles, unidos también, y que oremos unos por otros todos los días que estamos pasando por esta contingencia. Así que vamos a ocuparnos en esta ocasión de orar unos por otros y orar a nuestro Dios. Buenas noches, apreciados hermanos y hermanas en el territorio de la Unión Mexicana Central. Qué alegría poder encontrarnos en este momento para dedicar este momento para orar. Quiero leer un párrafo que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, en versículos 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si pueden hacernos llegar sus motivos de oración, le agradeceremos que lo haga ahora. Si tiene alguna preocupación, por favor compártala. Quisiera compartir con ustedes 2 pensamientos del libro La Oración. El primero dice así: mediante vuestras oraciones fervientes de fe, podréis mover el brazo que mueve al mundo. Podéis enseñar a vuestros hijos a orar efectivamente, al estar arrodillados a vuestro lado. Elevad oraciones al trono de Dios. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Eso aparece en la página 87 del libro La Oración. El siguiente pensamiento aparece en la página 89 y dice así: el enemigo no puede vencer al humilde alumno de Cristo, al que ora y anda en presencia del Señor. Cristo se interpone entre ambos como un escudo, un refugio para desviar a los ataques del maligno. Se ha prometido lo siguiente: porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. No hay poder en todo el ejército satánico que pueda desarmar al alma que confía con sencilla fe en la sabiduría que desciende de Dios. Antes de escuchar el mensaje de la palabra del Señor en esta noche, quiero invitarles a que dediquemos un tiempo para orar. Acompáñenos en oración. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque podemos llegar a este momento donde en nuestra vida normal nos reuniríamos en los templos, en el territorio de nuestra Unión Mexicana Central. Dedicaríamos tiempo, Señor, para orar, para cantar y para escuchar tu palabra. En este momento, Señor, oramos
que puedas, Señor, cumplir tus promesas, intervenir en la vida de tus hijos. Sabemos que el mundo entero está en zozobra por lo que ocurre con esta contingencia sanitaria. Pero te rogamos, Señor, que tú puedas estar por tu pueblo, Señor. Puedas velar por sus necesidades. Puedas atender cada una de sus preocupaciones, incluso las más pequeñas. Oramos por los enfermos, Señor. Oramos por la población vulnerable, Señor. Que tú puedas estar con ellos. Oramos, Señor, que puedas suplir las necesidades, cada una de ellas. Necesidad de alimento, necesidad de abrigo. Pero hay una necesidad que hoy tenemos, Señor, y por eso venimos a ti. La necesidad de sentirnos, oh bondadoso Padre Celestial, seguros, porque estamos en las manos del Dios Todopoderoso. También, Señor, aprovecho para pedirte una bendición especial por tu siervo, el pastor César Hernández, que ha de exponer tu palabra, que ésta pueda encontrar un camino para llevar este mensaje que tú tienes reservado para tu pueblo el día de hoy. Quédate con nosotros, por favor. Humildemente lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En el contexto de la iniciativa que ha presentado la Unión Mexicana Central, es para mí, Pastor César Hernández, el presidente de la Asociación Azteca, es un gusto dirigirme a ustedes con la palabra de Dios en esta ocasión. El mensaje de hoy tiene como título Esperanza en tiempos de adversidad y tiene como base de manera primordial el Salmo 31, entre otros pasajes. Así como algunos eruditos sugieren, el Salmo 31 describe la experiencia de David tal y como está narrada en el primer libro de Samuel, capítulo 23, en los versos del 19 al 26. Acompáñenme en la lectura de dicho pasaje. Dice así el versículo 19. Los de Zif subieron a decir a Saúl en Gabá: ¿no está David escondido entre nosotros, en los lugares de difícil acceso de Ores, en la colina de Aquila, que está al sur de Jesimón? Ahora, oh rey, desciende pronto, conforme a todo el deseo de tu alma, y nosotros lo entregaremos en mano del rey. Y Saúl dijo: el Señor los bendiga, porque han tenido compasión de mí. Por favor, vayan y asegúrense bien. Averigüen y vean el lugar en donde anda y quién lo ha visto allí, porque me han dicho que él es sumamente astuto. Miren y reconozcan todos los escondrijos en donde se oculta. Luego, vuelvan a mí con información exacta y yo iré con ustedes. Si él está en la zona, yo lo buscaré entre todos los millares de Judá. Ellos, dice el versículo 24, se levantaron y fueron a Zif antes que Saúl. Pero David y sus hombres ya estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur de Jesimón. Saúl partió con sus hombres para buscar a David, pero avisaron a David, quien bajó de la peña y permaneció en el desierto de Maón. Cuando Saúl lo oyó, persiguió a David en el desierto de Maón. Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres iban por el otro lado del monte. David se daba prisa para escapar de Saúl, porque Saúl y sus hombres estaban rodeando a David y a sus hombres a fin de capturarlos. En este pasaje, el salmista David presenta una plegaria sincera en busca de liberación de la angustia que estaba viviendo. En este pasaje del Salmo 31 encontramos una plegaria que inspira confianza en la capacidad de Dios para librar en esos tiempos críticos. El Salmo 31 contiene una buena cantidad de metáforas que describen, por un lado, la angustia de David al ser perseguido por Saúl para matarlo, y por el otro lado, dichas metáforas, o algunas más, describen
la esperanza que surge en tiempos de adversidad. Ahora, una metáfora, para que podamos entender más claramente, es una figura retórica, por medio de la cual se expresa una idea en otras palabras. Ejemplo de una metáfora. La primavera de la juventud. ¿Qué quiere decir eso? Pues la juventud, la etapa joven. O el invierno de la vida. ¿Qué quiere decir esta metáfora? Bueno, quiere decir la edad madura o la vejez. En el Salmo 31 encontramos una buena cantidad de metáforas expresadas e inspiradas por el Señor por medio de David en la ocasión cuando Saúl perseguía a David en el desierto de Maón para matarlo. En el primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 16, describe de una manera tan interesante, hasta pareciera una película. Dice el versículo 16 que Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres iban por el otro lado del monte. Y aunque David y sus hombres se daban prisa para escapar de Saúl, ya lo había dicho el mismo Saúl, el mismo rey Saúl, que David era un hombre astuto. Entonces, por un lado iba Saúl con sus hombres y por el otro lado de la montaña, del monte, iban Saúl con sus hombres y por el otro lado David. Y bueno, Saúl y sus hombres ya habían cercado, ya habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Estaban a punto de capturarlos. Entonces nos dice el versículo 17, primer libro de Samuel, capítulo 23, en el versículo 17, que vino un mensajero a Saúl para informarle que los filisteos habían hecho una irrupción en el país. Y de inmediato Saúl dejó de perseguir a David y partió en contra de los filisteos. Qué alivio debió haber experimentado David. Ya lo tenían cercado. Estaban a punto de capturarlo y una vez capturado iban a quitarle la vida. Bueno, en este pasaje del Salmo 31 encontramos expresiones maravillosas a través de metáforas en donde David describe la angustia que estaba viviendo por un lado y la esperanza de liberación de parte del Señor. El Salmo 31, acompáñenme a buscar en sus Sagradas Escrituras, ahí en su Biblia o en sus dispositivos electrónicos, busquen el Salmo 31. El Salmo 31 inicia así: En ti, oh Señor, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte, mi fortaleza para salvarme. Y aquí es donde vamos a empezar a analizar aquellas metáforas que expresan la angustia de David en esta situación tan crítica que estaba viviendo. El versículo 4 dice, vamos a analizar preciso aquellas metáforas que expresan la angustia que David experimentó. El versículo 4 dice, sácame de la red que han escondido para mí. Él se sentía casi capturado. Por eso a través de esta metáfora dice, Señor, sácame de la red, líbrame de esta situación tan crítica que estoy viviendo. Porque tú eres mi fortaleza. Aquí está otra metáfora. David veía a Dios como su fortaleza, su refugio, su castillo, su escudo, su protector. El versículo 5 presenta otra metáfora. Dice así, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Aquí la metáfora nos lleva a la idea de que David pone su vida en las manos de Dios. Señor, David se sentía casi derrotado. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Más adelante, en el versículo 9, encontramos otra metáfora. Dice así, ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Mis ojos, mi alma y mis entrañas se han debilitado por el pesar. Aquí, en esta metáfora, David describe que sus ojos, su alma, su ser entero, se encontraba debilitado por la pesadumbre de la situación que estaba viviendo. En el versículo 10 existe otra metáfora. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar.
David sentía que la vida se le iba. Ya lo tenían cercado. Estaban a punto de capturarlo. Y entonces él decía, Señor, mi vida se va, se está gastando, estoy sufriendo, hay dolor. Mi fuerza falla a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido o se han debilitado, dicen otras versiones. Entonces, en esta metáfora podemos percibir la angustia que David estaba viviendo. Mis huesos se han consumido. Obviamente en la realidad nunca hemos visto que los huesos se consuman. Aquí David trata de expresar el pesar que estaba viviendo. Sigamos adelante con otras metáforas que expresan la angustia que David vivía. El versículo 11, para todos mis enemigos he sido objeto de oprobio. He sido objeto de horror para mis vecinos y de miedo para mis conocidos. Los que me veían huían de mí. Aquí David presenta algunas metáforas en donde él se siente como un objeto de oprobio, un objeto de horror, alguien que había sido rechazado por aquellos que podían en ciertas circunstancias haberle ayudado, pero ahora lo habían abandonado, lo habían dejado. Él se sentía como un objeto. El versículo 12 dice, he sido olvidado en sus corazones como un muerto. He sido olvidado como un muerto. Entonces en este pasaje, en el versículo 12, encontramos, he sido olvidado en sus corazones como un muerto. Él sentía morir. Él sentía que ya se habían olvidado de él. Todos aquellos seres queridos, amigos, todos aquellos que podían apoyarlo en estas circunstancias tan críticas, se habían olvidado de él. Qué triste la condición en la que se encontraba David. Era grande la angustia que él estaba viviendo. Él decía, como un muerto. Además, dice el versículo 12, he venido a ser como un objeto inútil, como un objeto o como un vaso quebrado. Él sentía su vida hecha pedazos. Él se sentía ya inútil. Él se sentía que ya no iba a vivir más, que ya era lo último. Ahora, una de las últimas metáforas que podemos encontrar en el Salmo 31 se encuentra en el versículo 22. Ahí dice, en mi apresuramiento yo dije, cortado soy de tu presencia. Estas metáforas que hemos analizado nos dan una idea de cómo se sentía David en esta situación tan crítica y tan angustiante. Ahora vamos a analizar aquellas metáforas que expresan esperanza y confianza en Dios. Estas metáforas que hemos de analizar a continuación expresan la capacidad de Dios para librar a sus hijos e hijas aún en las circunstancias más difíciles. La primera metáfora se encuentra en el versículo 2, que dice lo siguiente: inclina a mí tu oído, líbrame pronto, Señor, sé tú mi roca fuerte. Esta es la primera metáfora. David percibía a Dios como un refugio, como una roca fuerte que lo protegía en medio de la angustia y el ataque que estaba viviendo. Sé tú, Señor, mi roca fuerte, sé tú mi fortaleza para salvarme en esta situación. El versículo 3, siguiendo la misma línea de pensamiento, enfatiza la idea y dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por amor de tu nombre me guiarás y me encaminarás. Evidentemente no podemos imaginarnos un castillo construido ahí en el desierto del Arabá, pero mediante esta metáfora, David describe que él veía a Dios, él percibía a Dios en su angustia como su roca, como su fortaleza, como un castillo que lo protegía en medio de los ataques que él recibía de parte de Saúl. El versículo 4 nos dice, porque tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo. En el versículo 15 nos habla de otra metáfora, en tus manos están mis tiempos. David coloca su vida en las manos de Dios y le dice, Señor, los tiempos de mi vida, los días que tú me des, están en tus manos. Ayúdame, Señor, sé mi roca, sé mi fortaleza, ayúdame en estas circunstancias. Líbrame de la mano de mis enemigos y de la mano de mis perseguidores. El versículo 21 presenta otra metáfora.
Bendito sea el Señor, dice ahí, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. David sentía la maravillosa mano de Dios en su vida y sentía la protección del Señor. A través de estas metáforas nos podemos percatar de la situación que estaba viviendo David. Era una situación crítica, era una situación difícil. Su vida estaba en peligro, estaba a punto de morir, pero en medio de estas circunstancias dice: Señor, sé tú mi roca, sé tú mi fortaleza, sé tú mi castillo, sé tú mi escudo, sé tú mi protector, sé tú mi salvación. El Salmo nos da una maravillosa conclusión. Dice el versículo 24, esfuércense todos ustedes los que esperan en el Señor, y tome aliento su corazón. David expresa absoluta confianza en Dios y plena dependencia de Él. Así lo expresa en este Salmo 31 y lo expresa en otros salmos que fueron escritos por él, como el Salmo 25, los versículos 3 y 5 que dicen lo siguiente: ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. El Salmo 25, 5 dice lo siguiente: porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Por otra parte, el Salmo 27, 14 nos dice: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. En estos tiempos críticos que estamos viviendo, en estos tiempos angustiosos, por la situación del coronavirus COVID-19, que está causando una preocupación en todo el mundo y también, por supuesto, aquí en México, quiero exhortarles en esta ocasión, a la luz de lo que hemos estudiado en la palabra de nuestro Dios, a confiar en la palabra del Señor. Él ha dejado escritas una buena cantidad de promesas y Él cumplirá su palabra. Hoy hemos aprendido por medio de las Sagradas Escrituras que Dios nos dice lo siguiente, a través del salmista David, que Él, el Señor, es nuestra roca, que el Señor es nuestro castillo, que el Señor es nuestra fortaleza, que el Señor es nuestro refugio. Hoy hemos escuchado que nuestra vida está en las manos de Dios, que estamos bajo el cuidado y bajo la protección de Dios. Hoy hemos aprendido lo que el Señor ha hecho y hará. Él hará maravillas en nuestras vidas. Porque recordemos lo que dice el Señor a través del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Los planes que yo tengo para ti son planes de bien y no de mal, para darte un mejor futuro y para darte esperanza. El mensaje de hoy, el mensaje de la palabra de nuestro Dios hoy en día es para invitarnos a esforzarnos, a confiar y a esperar en el Señor, aún en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, a depender completamente del Señor en los tiempos de adversidad que estamos viviendo. La exhortación, querido hermano, querida hermana, es ánimo, que tome aliento su corazón. La exhortación es confiemos y dependamos completamente del Señor. Así, queridos hermanos y hermanas, con plena certeza podremos avanzar con fe, seguros de que así como Dios libró a David en esos tiempos angustiosos, Dios nos librará a nosotros de esta pandemia que estamos viviendo. Recuerden lo que otro de los salmos dice, el Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. En estos tiempos de crisis, en estos tiempos difíciles, nosotros como adventistas del séptimo día debemos ser fuertes físicamente y fuertes espiritualmente. Debemos ser anclas de estabilidad en estos momentos de tanta confusión y de vaivén. Debemos de ser bastiones de esperanza en este momento cuando hay tanto pesimismo, tanta preocupación, tanta temor
y tanta angustia. Esta es la oportunidad, queridos hermanos y hermanas, para transmitir palabras de ánimo y para compartir la bienaventurada esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra oración en este día debería ser como la oración que elevó allí en Patmos Juan, el apóstol Juan. Nuestra oración debería ser como la que él elevó: ven, Señor Jesús. Esa es la bendita esperanza que tenemos como adventistas del séptimo día. Y esa, queridos hermanos, es la esperanza que debemos transmitir a todos aquellos que nos rodean, aquellos con los cuales nos comuniquemos por algún tipo de interacción, ya sea por los medios electrónicos o porque tengamos que encontrarnos con las personas. Transmitamos estas palabras de ánimo, estas palabras de esperanza, esperanza aún en la adversidad. Que Dios nos bendiga. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. Permítanme orar por ustedes, queridos hermanos y hermanas de las diferentes iglesias que conforman a nuestra Unión Mexicana Central. Antes de orar, permítanme leerles este pasaje brevemente que es muy apropiado para esta ocasión, el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré al Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confiaré. Oremos juntos. Querido Dios y bendito Padre, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor querido, por esta oportunidad que nos has dado para abrir tu santa palabra. Hoy hemos visto la experiencia de David en aquellos tiempos difíciles y angustiosos que estaba viviendo cuando Saúl lo perseguía para tomar su vida. Tú le protegiste, Señor. Tú le salvaste. Tú le libraste en esos momentos difíciles.
Y hoy nosotros estamos enfrentando tiempos críticos, tiempos difíciles. Señor, ¿a quién iremos? Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro castillo, tú eres nuestro refugio. Hoy queremos decirte, Señor, ayúdanos a confiar plenamente en ti. Ayúdanos a depender completamente de ti, Señor. Padre querido, nuestra vida está en tus manos. Estamos bajo tu protección. Ayúdanos a ser responsables, a tomar las medidas preventivas que corresponden y una vez habiendo hecho lo que esté a nuestro alcance, Señor querido, bendícenos, cuídanos, protégenos, sálvanos de esta situación crítica que estamos viviendo por medio del coronavirus. Padre querido, te pedimos de manera especial en esta ocasión que bendigas a aquellos que han sido afectados por este virus. Bendice a sus familias. Dales la certeza de que tú eres el médico divino, que estás a su lado para fortalecerles y para consolarles. También te pedimos por otros enfermos que haya, que se encuentren tal vez en los hospitales o en sus casas. Señor querido, sé tú su médico divino y ayúdales en estos momentos difíciles. Padre querido, ayúdanos a transmitir palabras de ánimo y esperanza. Hoy hemos leído en tu palabra que debemos esforzarnos y debemos cobrar ánimo. Debemos confiar en tu palabra, en las promesas que tú nos has dejado. Ayúdanos a transmitir a otros que están desanimados, angustiados, esas palabras. Y ayúdanos a animarles en la bendita esperanza de que Cristo viene pronto. Como adventistas del séptimo día, anhelamos que llegue ese día por el cual oraba el apóstol Juan allí, en aquella ocasión, en la isla de Patmos. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, te lo suplicamos humildemente en el santo, en el bendito y precioso nombre de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, Esperanza en tiempos de adversidad. Gracias por acompañarnos este miércoles de oración. Y les invitamos a que también nos acompañen el día viernes a las 7 de la noche y el sábado también a las 9:30 de la mañana para las siguientes transmisiones. Y de la misma forma, invitemos a otras personas a que se unan a esta transmisión y podamos compartir todos juntos en oración en estos momentos difíciles que estamos afrontando, pero que sin duda tomados de la mano de nuestro Señor y unidos todos como hermanos, podemos salir adelante. El Señor nos bendiga.